Cualquiera que trabaje en el mundo organizacional recordará una historia de una persona que era muy exitosa en el cargo que ocupaba y cuando lo ascendieron terminó fracasando. Sus resultados no fueron los mismos. Y también una persona que cuando la cambiaron de cargo y cuando la cambiaron de equipo, pues logró tener unos resultados sobresalientes. ¿Qué es lo que hace que ocurra esto? ¿Cómo lo podemos explicar a partir de la inteligencia emocional? Bienvenidos a este capítulo donde vamos a hablar de la inteligencia emocional. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo para mejorarla? Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Bueno, si tuviéramos que describir cómo es una persona emocionalmente inteligente, ¿qué características se nos vendrían a la mente? Esta es una pregunta que habitualmente yo hago en los equipos en los que estoy en las organizaciones. Y habitualmente las respuestas se parecen a algo parecido a lo siguiente, y es: una persona emocionalmente inteligente es alguien que disimula sus emociones, que es capaz de guardárselas para sí mismo, que no las expresa a otros, y tal vez, en el mejor de los casos, esta persona es capaz como de aparecer como si nada le ocurriera, como casi que fuera de palo. Yo creo que esta definición y esta descripción acerca de qué es una persona emocionalmente inteligente es tremendamente alejada de la realidad. Y para que especifiquemos y aclaremos qué es una persona emocionalmente inteligente y sobre todo qué es la inteligencia emocional, para que lo pongamos de sombrilla, pues yo les quiero proponer una definición. Hay muchas, pero yo les quiero proponer esta. Y esta se refiere a que la inteligencia emocional pues es un conjunto de competencias, es decir, yo soy capaz de, cuando estamos hablando de competencia, pues eso me refiere a que yo soy capaz de, pero soy capaz de qué? Son entonces un conjunto de competencias emocionales y sociales que influyen en la manera en la que yo me percibo a mí mismo, pero también en la manera como yo expreso el ser que soy. También tiene que ver con la manera o con la capacidad que tengo yo para desarrollar y mantener relaciones sociales, enfrentar los desafíos y usar información de una manera efectiva y significativa para lograr los resultados de manera sostenible. Dicho de otra manera, la inteligencia emocional tiene que ver con tomar decisiones a partir de la información emocional que tengo. ¿Qué tanto me conozco yo? ¿Qué tanto expreso esas emociones? ¿Qué tanto tomo decisiones con esas emociones? ¿Qué tanto uso la información que la emoción me da para relacionarme y para lograr resultados? Eso es en esencia la inteligencia emocional. Pero ¿por qué será importante? Yo creo que hay cientos de estudios que dicen que la inteligencia emocional pues ha sido un indicador clave en el desempeño y en el éxito personal de cualquier ser humano. Quienes han desarrollado su inteligencia emocional, pues se comunican de una manera más efectiva, establecen relaciones sólidas y crean estrategias de afrontamiento ante las situaciones de una manera mucho más poderosa. Esta inteligencia emocional le permite a los líderes impactar las emociones desde las cuales sus equipos toman decisiones y desde las cuales los líderes y los equipos logran los resultados que necesitan. Desde ese punto de vista, entonces, estas emociones son el elemento que hace que este líder se pueda relacionar y pueda vincularse con las personas, con los equipos, pero también permite que el equipo pues, se pueda integrar, se pueda interactuar con los miembros del equipo y con otros equipos y pueda lograr los resultados. Desde este punto de vista, entonces, son estas emociones las que son como el pegante de las relaciones y es el líder el responsable de gestionar esas relaciones. Este líder tiene de alguna manera la obligación, la necesidad de gestionarlas. Y el primer tipo de relaciones que debe gestionar este líder son esas que tienen que ver entre él mismo y su equipo.
pero las segundas tienen que ver con los vínculos que se dan entre los miembros del equipo. Y por último, se refiere pues al clima emocional que va a surgir entre los miembros del equipo. Esta sería entonces una definición sencilla, práctica, que diría que la inteligencia emocional es usar la información de la emoción para tomar decisiones. Ahora, ¿cómo puedo saber yo cuáles son esas competencias y sobre todo cómo las puedo desarrollar? En este episodio de la emoción de liderar vamos a empezar a conversar acerca de esas competencias, de estas capacidades. Para ello, hoy nos vamos a referir a la primera de ellas, que tiene que ver con la percepción de sí mismo. Bueno, ya hemos ido entendiendo que la inteligencia emocional se refiere entonces a esa capacidad que tengo yo de tomar decisiones con la información emocional que recibo. Esa información emocional, entonces la vamos a entender a partir de unas dimensiones. Y la primera de estas dimensiones la vamos a llamar percepción de sí mismo. Y percepción de sí mismo, explicado de una manera sencilla, es qué tanto me conozco yo. Ese ser interior que me habita, qué tanto lo conozco. Y para eso, en esta dimensión de la percepción de sí mismo, nos vamos a referir a tres competencias. La primera de ellas la vamos a llamar autoconcepto. Y autoconcepto, pues no es más que entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, en qué cosas soy bueno y en qué cosas no soy tan bueno. Por eso, para entender mejor el autoconcepto, yo quiero hacerte unas preguntas. Y la primera de esas preguntas es, ¿cuáles crees que son tus puntos fuertes como líder? Si tuvieras que dar algún ejemplo de estos puntos fuertes, ¿cuáles serían? Pero también, ¿cómo pudieras emplear esos puntos fuertes para potenciar tus capacidades y tus habilidades de liderazgo? Si tuvieras que describir una situación en la que hayas tenido que superar sentimientos de inseguridad o falta de confianza en ti mismo, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue esa situación? ¿Y cómo fuiste capaz de superarla? ¿Cómo usaste tus puntos fuertes y tus puntos débiles para enfrentar esta situación? También pudiéramos explorar el autoconcepto a partir de los errores y las equivocaciones. Si tuviste algún día alguna situación en la que cometiste un error, ¿cómo te sentiste ese día? ¿Y qué hiciste para rectificar ese error y esa equivocación? ¿Y por qué crees que te sentiste así? Y finalmente, quisiera preguntarte cómo quisieras mejorar tus habilidades, tus aptitudes, tus hábitos, tus capacidades, tus competencias. Todo esto entonces se refiere a esta primera competencia que vamos a llamar autoconcepto. Pasemos ahora a la segunda competencia y esa segunda competencia la vamos a llamar autorrealización. Los líderes que tienen una alta inteligencia emocional conocen muy bien esta competencia, dado que son capaces de persistir a pesar de las dificultades, pero claramente se orientan bajo un claro sentido de propósito. Es decir, le dan un sentido a su vida, saben para qué hacen lo que hacen y cuando tienen una dificultad, pues se conectan con este propósito y persisten a pesar de las situaciones difíciles que aparezcan. Frente a esta autorrealización, yo quiero hacerte varias preguntas y una de ellas tiene que ver con lo siguiente y es, ¿cómo pudieras describir alguna meta a corto y a largo plazo y cómo estas metas las estás superando en el día a día? También me gustaría preguntarte qué palabras emplearías para describir tu estilo de liderazgo, qué características tiene ese estilo de liderazgo. También, ¿quién tomas como ejemplo de liderazgo? ¿Quiénes son esas personas? ¿Y qué características de ellos te gustaría tomar? Por último, ¿conoces los intereses y las actividades que motivan a tu equipo? ¿Las entiendes claramente? ¿Y también conoces los intereses de los miembros de otros equipos? ¿Las personas de tu equipo conocen también tus intereses? Pudiésemos incluir también acá
qué tanto ocupas tu tiempo para contarle al equipo qué es eso que a ti te motiva, te interesa, qué es lo que le da sentido a la acción. Esta autorrealización, entonces, vamos a recordar, tiene que ver con tener un claro sentido de propósito, pero tener también la capacidad de afrontar los desafíos a pesar de las dificultades. Y la tercera de estas competencias emocionales, pues la vamos a llamar autoconciencia emocional. Una manera sencilla de describirla, pues tiene que ver con esa capacidad que puedo tener yo, uno, de nombrar la emoción, de saber cuál es la diferencia entre la alegría, la rabia, el miedo, entender también para qué me sirve esa emoción, cómo se sienten en el cuerpo esas emociones y, por qué no, cuando yo necesito traer particularmente una de estas emociones, pues que yo pueda usarla a mi favor y al servicio del equipo. Por esta razón, quisiera preguntarte cómo están influyendo tus emociones en ti mismo, pero también en el equipo. ¿Qué cosas te hacen sentirte realmente feliz o triste o enojado? ¿Y cuál pudiera ser una situación que describa mejor cómo usaste una emoción para tomar una decisión? ¿Qué emociones están mejorando tus resultados como líder? ¿Qué emociones te están sirviendo para influir en tu equipo y para motivarlo, para estimularlo? ¿Y cómo pudieras identificar esas emociones, tanto en ti mismo como en los demás? Creo que a todos nos encanta poder trabajar con seres humanos, con equipos, con personas, con líderes que puedan tener estas competencias, que se conozcan a sí mismos, que se conozcan claramente sus fortalezas, sus debilidades, que hablen de ellas de una manera natural y tranquila. Ese es el autoconcepto. Pero también líderes que persisten a pesar de las dificultades, que cuentan y expresan esa vulnerabilidad que sienten ante los desafíos, pero que le dan sentido a la acción, de por qué toman las decisiones que toman. Y por último, nos encanta trabajar con estos seres humanos que conocen bien sus emociones, que toman la información emocional para tomar decisiones, que hablan de ellas. Creo que si te devuelves al pasado a mirar quiénes son esos líderes con los que has trabajado, con quien te ha ido muy bien, pues seguramente vas a encontrar que estas tres competencias aparecen. También te quiero invitar a que te devuelvas en tu pasado, en tu historia como ser humano y en la historia laboral, para que puedas identificar cómo los empleos que has tenido, los desafíos que has tenido que atravesar, cómo estos desafíos te han permitido desarrollar tu autoconcepto, tu autorrealización y tu autoconciencia emocional. Te quiero invitar a que hagas un ejercicio práctico, sencillo, que te va a llevar a, por un lado, escribir cuáles son esas fortalezas y debilidades, cuál es el sentido que te da la acción, cuál es tu propósito en la vida y por último, que puedas identificar aquellas emociones con las que te sientes más cómodo y aquellas que pueden ser un desafío para ti. Este ejercicio lo puedes complementar buscando un aliado. Puede ser otro líder, puede ser un mentor, puede ser un compañero, un amigo, que te pueda mostrar si efectivamente estas fortalezas y debilidades también los demás las están viendo en ti, que puedan entender, que puedas entender también si ese propósito los demás lo están viendo como lo ves tú y por último que otra persona te pueda contar qué emociones habitualmente ven en ti y tú cómo resuelves los desafíos cotidianos de la vida. Es un ejercicio entonces que te va a llevar a ejercer una conversación introspectiva para que te conozcas un poco más, pero será muy importante que te puedas abrir al aprendizaje y poder entender cómo otros te están viendo. Allí entonces, resumamos, está la dimensión de la inteligencia emocional, que se llama la percepción de sí mismo, que tiene tres competencias: el autoconcepto, la autorrealización y la autoconciencia emocional. En el siguiente episodio de La emoción de liderar vamos a conversar acerca de otra dimensión
de la inteligencia emocional, que es la expresión de sí mismo. Si crees que esta información puede serle útil a otras personas, por favor comparte este enlace con aquellos amigos que estén interesados o conocidos o líderes u otros equipos que estén interesados en trabajar en su inteligencia emocional. Te invito entonces a que te conectes enviándome tus preguntas, tus inquietudes y también que estés muy atento al siguiente episodio de La emoción de liderar. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean.